Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y bueno, hoy es viernes legal, además ya está con nosotros Magali Gaona del Centro Conciliación Nuevos Acuerdos y vamos a conversar hoy día acerca de la sucesión intestada, además tema importante que se escucha muchísimo, ¿no? En las familias, sobre todo cuando alguien deja de existir, ¿no? Cuando alguien muere en la familia y no hay de repente un testamento de por medio, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer los hijos y qué no? Bueno, para eso está Magali. Bienvenida. ¿Cómo estás, Magali? Buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto nuevamente estar contigo y con todo tu público. Bueno, vamos a preguntarte entonces, ¿qué es la sucesión intestada? A ver, la sucesión intestada se da cuando una persona fallece, como has dicho, y obviamente deja herederos y un patrimonio, ¿no? Sobre todo cuando existe un patrimonio, obviamente los herederos tienen que realizar un trámite, que es un trámite legal. Antes se llamaba declaratoria de herederos. Actualmente la denominación que tiene la norma es sucesión intestada. Y es eso, ¿no? Para declarar quiénes son los herederos de la persona que ya dejó de existir. Entonces, obviamente hay herederos forzosos, ¿no es cierto? Que en este caso serían, si está casado, la esposa o la cónyuge y los hijos, ¿no? Si no tuviera, lo que pasa es que pueden haber varias alternativas, ¿no es cierto? Y un montón de variantes de acuerdo a cómo está la situación de la persona que fallece. Lo usual es que, bueno, no sé, fallezca de repente una persona casada y entonces los herederos forzosos serían la cónyuge o el cónyuge y los herederos, ¿no? O sea, o los hijos, en este caso, la parte de la sucesión. Pero, ¿qué pasa si también es casado y no tiene hijos, ¿no? Entonces heredarían el cónyuge o la cónyuge más los padres, si es que están vivos. ¿Ya? Ahora, es un trámite que se puede hacer a nivel notarial o a través del proceso judicial, de un proceso judicial. Yo recomiendo que sea a través del tema notarial, es un poco más rápido, o sea, bastante más rápido, porque si hablamos de tiempos, más o menos en el tema notarial, como máximo el trámite sale en 2 meses, ¿ok? Mientras que si comparamos en un proceso judicial, más o menos, y yo diría no menos de 6 meses, ¿ok? Entonces, ahora es un trámite que sí o sí exige la norma para efectos de que si los herederos desean reclamar, ¿no es cierto?, alguna propiedad, ¿no es cierto?, o cuentas o seguros que haya dejado el que ha fallecido, tienen que realizar ese trámite de todas maneras. Ahora, pasa también muchas veces que la persona muere de un momento a otro, ¿no? Y no hay un testamento de por medio, no hay un documento de por medio. Entonces, este es uno de los pasos, digamos, que se tienen que hacer para poder justamente dividir una herencia de esta persona. No necesariamente tiene que haber un testamento. No, es que justamente cuando no deja testamento la persona que fallece, de todas maneras tiene que hacer el trámite de sucesión intestada. O sea, por eso es que dice sucesión intestada, o sea, que no es la sucesión cuando no existe testamento. Exacto. Y lo usual es que, bueno, en la práctica son menos los que realizan un testamento en vida, ¿no es cierto? Y dejan como que ordenado cómo va a ser la distribución a futuro. ¿No? Entonces, en ese caso es cuando, y que pasa en la mayoría, cuando no dejan ningún testamento, ¿no? Escrito. Ahora, ¿esto tiene sus ventajas y desventajas también? O sea, ¿o es todo en pro nada más? O sea, ¿cuáles podrían ser estas, no? Bueno, en realidad es un derecho irrenunciable. O sea, la herencia es un derecho irrenunciable. Entonces, quiere decir que si tu papá sí o sí muere, tú como hijo tienes que hacer este documento. O sea, sí o sí la ley como se dice, o sea, te lo exige, ¿no? Ya. Claro, te lo exige para efectos de poder acceder a las propiedades que ha dejado, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa si yo de repente como hijo, creo que te corto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo como hijo de repente no quiero acceder a esas propiedades, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué claro, se puede hacer? Claro. Ya, o sea, por ley, uno es irrenunciable. El derecho sucesorio en principio es irrenunciable, pero ¿qué pasa? No puedes renunciar a eso. Ya, ok, no se puede, o sea, es un derecho adquirido, pero ¿qué pasa? Si tú no quieres participar de repente, ¿no es cierto?, de un bien que haya dejado, uno de dos, o renuncias, que es una de las figuras, renunciar, pero ya una vez que tú has sido nombrado como sucesor, renuncias a tu herencia y se pueden repartir todos en partes iguales, o le puedes adjudicar, si tú quieres, tu porcentaje, por decir,
a otro heredero, ¿no? Ujú. O donar, en todo caso, ¿no? Si tú ya no quieres, ¿cómo se llama? Tener alguna participación en la sucesión, la puedes donar también a un Esa podría tercero. ser también a un Claro, tercero, ¿no? Bueno, sí. entonces te preguntaba acerca de las ventajas y desventajas de la sucesión intestada. Bueno, en realidad es un derecho, como te digo, y es una ventaja, yo diría es un derecho que tenemos que realizar, ¿no? Una vez que haya fallecido un familiar y donde nosotros vamos a ser sucesores de eso, ¿no? Para poder, en todo caso, tener el derecho de poder también utilizar esos bienes y disponerlos a futuro, ¿no? Ujú. Ahora, hay requisitos que obviamente se tienen que cumplir o acreditar, ¿no es cierto? Ujú. Como hijos tendríamos que acreditar con la partida de nacimiento. Si el cónyuge es heredero también, tendría que acreditarlo también con la partida de matrimonio, ¿no es cierto? Y sí piden otros requisitos que se sacan en registros públicos, por ejemplo, ¿no? Un certificado negativo de sucesión y un certificado negativo de testamento, para saber que no haya habido un trámite previo, ¿no? De sucesión y que no haya dejado en vida un testamento, Ujú. ¿no? Eso también es importante. Ahora, se ve mucho ahora actualmente en los casos en los que, por ejemplo, hijos fuera del matrimonio, ¿no? Luego Mm, de que fallece el papá o la mamá, van en busca de esa parte, por así decirlo, de esa herencia, ¿no? Entonces, ujú. ellos, claro, tú acabas de decir que un requisito es que haya sido firmado, ¿no? ¿Qué pasa con estos casos? O sea, hay muchos de estos casos, ¿no? En los Sí. que ellos también quieren formar parte de, y ellos van también a este documento, ¿no? Y es que tienen que hacerlo. O sea, también por ley, los hijos dentro del matrimonio Ujú. o fuera del matrimonio tienen el mismo derecho. Ujú. Entonces, obviamente tendrían que participar de este trámite de sucesión para que también sean herederos, ¿no? Para que se les nombre como herederos. Entonces, a muchos piensan que de repente los hijos extramatrimoniales o fuera del matrimonio no tienen los mismos derechos o de repente no deberían considerarse, pero no, por ley les corresponde. Ahora, ¿qué pasa si no se nombra? Porque a veces pasa que uno o no conocen de la existencia de un hijo que está fuera del matrimonio y solamente la familia nuclear, ¿no es cierto? Hace la sucesión Ujú. y solamente se nombra, por decir, al cónyuge y a los hijos, ¿no? Dentro del matrimonio. Pero por ahí hay un hijo extramatrimonial y se entera, pues, que ¿no? el progenitor falleció. Entonces, ¿qué podría ser, no? Que también se dan esos casos. Entonces, si ya la sucesión está determinada y ya hay una relación de quiénes son los herederos de esa persona, lo que tendría que hacer este hijo que no fue reconocido en esta sucesión, tendría que irse a un proceso judicial de petición de herencia, Ujú. solicitar en petición de herencia que se le incluya dentro de la sucesión. Y como te digo, es un derecho irrenunciable e imprescriptible. O sea, si se enteró en días, o sea, no hay un plazo que pueda vencer para solicitar este derecho. Ah, ok. Si yo, por ejemplo, no estaba enterada de esto o no sé, partí a un lugar y luego me enteré que ya no está mi papá, no está mi mamá, entonces en cualquier momento puedo hacer yo este trámite. Claro, pero ya tendría que ser a nivel judicial, ¿no? Ujú. Y es un proceso de conocimiento, es un poquito largo, pero obviamente acreditando que eres hijo o hija con la partida de nacimiento y que obviamente estás reconocido por la persona que ha fallecido, obviamente el derecho te corresponde. Ujú. ¿En qué casos no procede, no avanza la sucesión intestada? En realidad, bueno, a ver, pasa mucho que, como te digo, hay que acreditar la relación, ¿no es cierto?, filial o conyugal, en este caso, con Ujú. las partidas correspondientes, ya sea partida de nacimiento o partida de matrimonio, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Pasa mucho, mejor dicho, cuando las partidas no están bien redactadas, ¿ok? Y de repente los nombres de la persona que ha fallecido no coinciden en la partida de nacimiento o matrimonio. Ujú. ¿Qué pasa? A veces, eso pasaba mucho en las partidas antiguas, O que ¿no? vienen de provincia, ¿no? En la que sí, Sí, ajá. entonces no consignaban el nombre completo. O los apellidos, a veces un apellido que es con S, con Z o una tilde, ¿no? Ujú. Y si no está de conforme al otro documento, no Claro, procede. sí, y obviaban algún apellido o algún nombre, ¿no? Ujú. Entonces, para eso se revisa toda la documentación porque en este caso tendría que hacerse previamente a la sucesión una rectificación de partida.
Entonces, para que coincida, ¿no es cierto?, quién es el progenitor o quién es la persona que ha fallecido. Entonces, bueno, son trámites que pueden salir al momento de evaluar la documentación. No, sí, que se ven en muchos casos, ¿no? Sí, Para sí, muchas sí. personas a veces el trámite se alarga, es un proceso muy largo porque Ujú. tienen que pasar por estos otros procesos que digamos son importantes porque si no, no podrían avanzar, pues, ¿no? Sí. ¿Qué le dejarías tú o cuál crees tú que sería, digamos, el consejo, ¿no? Hace un momento que me pareció escucharte que decías algo así como que debemos dejar en orden nuestras cosas, ¿no? Antes de. Sí, bueno, en realidad es mejor de repente tener en vida, ¿no es cierto?, poder de repente ya dejar un testamento, porque obviamente ya en vida uno puede determinar qué bienes obviamente tiene y a quién se los va a dejar. ¿Y qué porcentajes, no? Ahora, lo que pasa es que la ley peruana a los herederos forzosos tienen que heredar en forma o sea, Equitativa. equitativa. Ujú. Lo único, o sea, lo que tiene sí el que está testando o la persona que, bueno, va a fallecer, es que en vida sí puede otorgar el 30% de sus bienes, distribuirlos o a alguien de la sucesión o a un tercero. O sea, es un tercio de libre disponibilidad. Ujú. Ya, o sea, toda persona tiene un tercio de sus bienes de libre disponibilidad que los puede entregar si quiere a un tercero, a otra persona de la sucesión, o que todos sean partes iguales. Ujú. O sea, yo no puedo repartir entonces una propiedad o algún terreno o algo que tenga y decir, ah, ya, para María le voy a dar el 40, a Pepe le doy el 20 y a José le doy, ¿no?, el restante. No se puede. En vida, ojo, En hablo. vida, en el testamento sí, o sea, pero tiene que, o sea, sí o sí el tercio, o sea, por decir, el 70 sí o sí tiene que ser dividido en partes iguales, por Ujú. decir, y el 30 sí lo puedes ir dividiendo a las mismas personas que van a ser parte de la sucesión, o de repente a un X, a un tercero, que no es tu heredero forzoso. Ujú. O sea, se podría, pero tendríamos que ver bien los porcentajes. Es interesante, ¿no? Y además importante. Entonces, antes de que algo vaya a pasar, es importante que conversemos con la familia, que hagamos documentos y que busquemos asesoramiento también, ¿no? Porque uno Sobre puede creer, todo. como te digo, uno puede creer, ah, no, yo voy a repartir acá conforme yo, no sé, conforme mis hijos se portaron conmigo, le doy a este 60. No se puede, ¿no? Es importante que conozcamos también las normas, las leyes. Bueno, y es importante rodearte y buscar asesoramiento y qué mejor que nuestra amiga Magali Gaona y el Centro de Conciliación Extrajudicial Nuevos Acuerdos. Por favor, vamos a invitar, Magali, a que puedan recibir asesoramiento, ¿no?, a través de ustedes. Sí, cualquier cosa nos pueden ubicar en la avenida Octavio Espinosa 112, oficina 201 San Isidro, o a los teléfonos 99-878-1949, al 920-511-186 o al fijo 264-2202. Ahí está. Además que están apareciendo en pantallas también las redes para que puedan conectar con nuestros amigos del Centro de Conciliación Nuevos Acuerdos. Gracias, Magali, por habernos traído además este tema que está siempre en las familias, ¿ah? Está siempre, Sí. ese término está siempre en las familias. Gracias. Nos reencontramos el próximo viernes, ¿verdad? Claro que sí. Ajá. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y retornamos con más.